Bienvenidos, estamos arrancando con una nueva emisión de Mirada Clave, el programa en el cual analizamos la economía que nos importa a todos. En la fecha vamos a estar analizando las finanzas personales, cómo se manejan los paraguayos con sus finanzas y qué de repente nos falta para tener una mejor comprensión acerca de este tema. Para eso estamos ya en piso, estamos con nuestra invitada, la primera del programa de la fecha, Adriana Bock. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Hola, Eduardo. Muy bien. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Adriana, para introducir un poquitito, vos tenés muchísimo trabajo y muchísima experiencia con este tema de las finanzas personales. ¿Cómo ves que se maneja la persona promedio, por decirlo de alguna manera, con sus finanzas? Hay mucho desconocimiento respecto a los productos financieros, cómo manejarse, cómo ahorrar, cómo manejar una tarjeta. ¿Qué ves en líneas generales sobre el manejo de las finanzas personales? Bueno, por un lado está esto que mencionás, las herramientas que ofrece el sistema financiero, herramientas de financiación, de crédito, que existe una variedad. Y todavía es necesario seguir educando, tanto desde el sector privado, de las empresas que ofrecen estos servicios, que si bien hacen su esfuerzo, saben ellos mejor que nadie que se necesita seguir ampliando esa educación en pro de la bancarización y de la correcta utilización de los productos financieros. También está el sector educativo, que debería empezar a formar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y a sus padres y a sus docentes también, para poder tener criterios de toma de decisiones. O sea, más allá de lo que son los productos financieros, criterios básicos de toma de decisión con relación al gasto, con relación al ahorro, con relación a la inversión. Entonces, dentro de esos criterios también está el saber elegir cuándo me conviene comprar algo al contado, cuándo me conviene financiar, dónde me conviene ahorrar, qué tipos de ahorro existen y cuál me conviene más en determinado momento, cómo aprovechar mejor los rendimientos, etc. Entonces, existe desconocimiento en torno a esto, a todo esto que estamos mencionando, y a esto hay que sumarle un poco lo que es la parte, porque el conocimiento lo vemos como algo racional, ¿cierto? También la parte más irracional, más emocional, que tiene que ver con los sesgos cognitivos, ¿verdad? O sea, esa interpretación personal o muy subjetiva que hacemos de los hechos y sobre los cuales basamos 90% de nuestras decisiones, y que es lo que muchas veces lleva a no tener los resultados que esperamos. O sea, además del conocimiento, está también todo ese mundo de interpretaciones, de subjetividades. Es decir, pongo un ejemplo, si a alguien de mi entorno le pasó algo con una tarjeta de crédito, entonces yo ya me quedo anclado en ese miedo y ya no quiero aprender más al respecto, por ejemplo, ¿sí? De repente no me ocupé, por ese motivo a lo mejor no me ocupé de conocer, pero por otro lado, alguna oferta comercial, algún caprichito, algún deseo, me empuja a ir en contra, a lo mejor, de esa decisión que ya tomé de no usar tarjetas, y termino usando. Pero, ¿qué pasa? Con toda la carga del desconocimiento, de la duda acerca de cómo utilizar, que es lo que lleva después a que se materialicen esos malos resultados, ¿verdad? Adriana, si hablamos del tema del ahorro y de la inversión, el primer paso prácticamente es el ahorro, es decir, las personas siempre se suele recomendar de que tengan un espacio para ahorrar, por más pequeño que sea, y después ir pasando a la inversión. ¿Tenés algún tipo de estimativo respecto a cuál es la valoración que hace la gente respecto al ahorro? Se suele hablar de que no se tiene que dejar para el ahorro solamente lo que te sobra, sino que tiene que ser algo planificado, algo dentro del presupuesto. ¿Se cumple esto en líneas generales? Hay mucha gente que tal vez ahorra solamente lo que le sobra y no tiene ese concepto planificado. ¿Cómo pasamos a la inversión, Adriana? Contanos, por favor, tu experiencia y cuáles son los consejos para la gente. Bueno, en teoría, todo esto que mencionabas de que no tenemos que ahorrar lo que nos sobra, sino que tenemos que tener un ahorro incorporado como parte de los rubros a los cuales asignamos nuestros ingresos, así como hay gastos fijos, gastos variables, etcétera. También
como un gasto más o una deuda más el tema del ahorro. Yo creo que ese concepto se va instalando, pero de ahí a que sea una realidad en la vida de la mayoría todavía hay mucho trabajo, mucho camino por recorrer. Y no es solamente acá, es a nivel regional y sabemos que incluso en el primer mundo todavía se ve esa dificultad para ahorrar, si no es un ahorro obligatorio impuesto por ley, algún tipo de retención, es muy difícil que las personas tomen, que la mayoría al menos tome esa decisión. Entonces está el concepto, está, digamos, entre comillas, la cultura en el sentido de que se sabe que está bien y se sabe que está mal no hacerlo, que está bien hacerlo y está mal no hacerlo, pero en el día a día está el tema que te decía, ¿qué es lo que prima a la hora de tomar las decisiones? Es ese conocimiento, es esa valoración, como decías, de que sí, que está bueno, esto está bien, o es lo que va surgiendo en el momento a momento, en el corto plazo, y que afecta directamente en nuestra parte irracional. Los deseos, las expectativas, los temores, etc. Entonces, eso yo creo que es lo que todavía falta trabajar, falta que cada persona en forma individual y luego haga extensivo a su familia, pueda tener criterios claros para manejar sus finanzas sobre la base de sus propios objetivos personales. O sea, que no sea solamente me enseñaron esto, me explicaron súper bien y entendí. No es que soy tonto y no entiendo, entiendo. ¿Estás de acuerdo? Y estoy de acuerdo. Pero a la hora de la verdad no lo hago. ¿Y por qué? Porque no me siento motivado, porque pesan más en mis decisiones otras cuestiones más irracionales, como decía, impulsivas inclusive del día a día. Entonces, creo que es importante reconocer que se avanzó mucho en el conocimiento, hace falta difundir más, pero se ha avanzado, pero la brecha que tenemos creo que tiene que ver con la práctica y ahí entra un tema o temas muy personales que es necesario en los cuales es necesario poder llegar a influir. Adriana, mucha gente que seguramente nos está viendo y nos está escuchando nos está retando, entre comillas, porque estamos hablando de ahorro cuando hay pocas posibilidades para mucha gente. Pero es importante también decir que no es que tenemos que ahorrar 1 millón, 2 millones, 3 millones al mes, sino que son hábitos que tenemos que ir internalizando dentro de nuestro día a día y que se puede empezar ahorrando un monto pequeño, no hace falta que sea un monto muy grande. Adriana, ¿cómo ves eso? Una de las principales herramientas con las que se cuenta para poder vencer esos sesgos y esas barreras es facilitar, hacer que sea lo más fácil posible realizar o tomar la acción de ahorrar, que no tenga que ser algo que pase por un montón de trámites o, como decías, por montos elevados o por cuestiones muy complicadas que no terminamos de entender, ¿sí? Entonces, hoy en día sí contamos con una serie de productos financieros que permiten un descuento automático, un débito automático de nuestra caja de ahorro para que vaya a otra cuenta donde se vaya acumulando mes a mes un monto X y que al final de determinado plazo podamos recoger todos nuestros aportes más un interés, ¿sí? Eso podemos hacerlo, o sea, una vez y luego ya es algo automático. Entonces se baja mucho esa dificultad de tener que estar todos los meses tomando la decisión de cumplir con mi ahorro y someternos un poco a esa fricción o a esa tensión. Entonces eso es algo muy práctico para poder lograr el objetivo. Y a partir de ese ejemplo clásico al que me refería, que puede ser un ahorro programado, como se le llama en la mayoría de los casos, también ya existen otros sistemas que ya combinan este mismo mecanismo de ahorro con la inversión, porque me decías, bueno, sí, primero se ahorra y luego se invierte, sí, pero hoy en día existen productos que me permiten estar haciendo ambos pasos de una vez, estar aportando, haciendo aportes periódicos y recurrentes y de bajo monto, por ejemplo, a un fondo mutuo, que ya no es solo un ahorro, sino que ya es un instrumento de inversión. ¿Por qué decimos que es un instrumento de inversión? Porque ya entra el factor riesgo y rentabilidad para obtener una mayor compensación, un riesgo que en el caso de los fondos mutuos se mitiga con la diversificación de la cartera, pero que ayuda a obtener mejores rentabilidades, lo cual es muy importante para afrontar escenarios de incertidumbre como el que estamos teniendo actualmente. Adriana, ¿cuál es el primer paso
tener en cuenta nuestros gastos, hacer el presupuesto. Generalmente esa es la fórmula. ¿Cómo te parece que iniciamos este camino hacia un mejor manejo de nuestras finanzas personales? 3 pasos, Eduardo: A, B y C. El A tiene que ver con los ajustes. Tengo que poder hacer un cálculo rápido, bueno, los ingresos que tengo disponibles y todos los costos o gastos que tengo que cubrir en un orden de prioridades. Primero son mis costos de vida: alimentación, vivienda, servicios básicos, transporte, salud, educación, ¿sí? Luego tengo otros gastos que pueden tener que ver con la recreación, pueden tener que ver con el mantenimiento, no sé, de la casa, del vehículo. Bueno, tengo que ir considerando también. Y a partir de haber cubierto o hecho una lista de todos los gastos que tengo que cubrir y haber cuantificado, o sea, cuánto suma cada gasto y cuánto suma en total, puedo saber cuál es mi liquidez, o sea, mi disponibilidad. El ingreso disponible menos todo lo que tengo que apartar sí o sí para vivir, que no puedo dejar de cubrir, cuánto me queda, cuál es mi liquidez. Dentro de esa liquidez, divido nuevamente en 3 partes. Por un lado, mi capacidad de pago. Si hoy tuviera la oportunidad de acceder a un crédito para aplicar ese capital en algo productivo, en algo beneficioso, que me va a aportar calidad de vida, sea en el presente o a más largo plazo, ¿cuál es mi capacidad de pago? Entonces, ¿hasta qué monto de cuota puedo pagar dado la liquidez que tengo? Otra parte de esa misma liquidez debo asignarla al ahorro. ¿Cuál es mi capacidad de ahorro? Si yo digo, quiero aplicar esto que me enseñan y que vengo escuchando hace mucho tiempo de que tengo que ahorrar, ¿cuánto puedo asignar realmente a ese ahorro? Y ya tomo esa decisión y ya blindo esa decisión, por ejemplo, con un ahorro programado, con un aporte periódico y recurrente en algún otro instrumento, ¿sí? Y la tercera parte de esa liquidez iría a todo lo que tenga que ver con gastos ocasionales u opcionales, que es la recreación, la inversión en formación, en otras cosas que salen de lo básico, que salen de lo rutinario, pero que también es importante para nuestra calidad de vida. Entonces, primero necesito, repito, el A de ajustes es, si yo hago ese cálculo entre el ingreso disponible y lo que tengo que apartar sí o sí para vivir, y esa liquidez que me queda es muy escasa, quiere decir que apenas o a lo mejor voy a poder hacer frente a algunas deudas y probablemente es muy escaso como para que pueda ahorrar. Eso también es relativo, es desafiar un poquitito también, que se necesita mucho para ahorrar. Empezar con algo tiene también su carga simbólica, pero ese paso A de ajuste sería, y bueno, entonces vuelvo a revisar esa lista de gastos que según consideré en un principio son imprescindibles, son de vida o muerte, y a lo mejor encuentro algo que puedo optimizar. O sea, el primer paso tiene que ver con ajustar. Si dentro de esa lista de gastos veo que tengo muchas cuentas por pagar, por ejemplo, ¿verdad? Muchas tarjetas acumuladas, mucha deuda de tarjeta acumulada, muchos préstamos, todos encimados, bueno, entonces tengo que hacer un plan, ver en qué fecha se cancela. ¿Cuál es la fecha más próxima de cancelación de uno de los préstamos que tengo? Entonces, ya sé que dentro de 2 o 3 meses voy a contar con una mayor liquidez, que hoy ya puedo tomar la decisión de que voy a redireccionar ese monto hacia el ahorro. A lo mejor hoy no puedo ahorrar, pero puedo planificarlo para cada 3 meses, 6 meses, un año inclusive, ¿verdad? Eso sería todo el paso A de ajustes. Una vez que logro decir, muy bien, ahora ya tengo todo armadito, el presupuesto, la planificación, ya tengo bien medidos mis costos de vida, tengo bien medida mi liquidez, sé cuánto puedo pagar en caso de que necesite sacar un préstamo, sé qué monto puedo asignar mensualmente al ahorro y hasta cuánto puedo gastar en otros gastos ocasionales. Ahí viene el paso B, que es de mantener ese balance. Hicimos ajustes que muchas veces son dolorosos y difíciles de hacer para lograr un balance, o sea, un equilibrio. Y el desafío más grande es en mantener ese equilibrio, ese balance, que no se nos desajusten nuevamente las cosas, que de repente los gastos se disparen y tenga que recurrir a algún tipo de atraso en mis cuentas o retirar nuevamente mi ahorro, algo que vuelva a hacerme retroceder al estado anterior. Entonces ahí hay que ser muy minucioso, cuidadoso, perseverante y disciplinados para poder mantener ese balance. Y luego está el paso C de crecer. Si yo
me di cuenta que después de haber hecho esos ajustes y luego de cierto periodo de tiempo logré mantener el equilibrio en mi presupuesto mensual, en mi flujo de caja mensual, entonces estoy listo para crecer, que sería el paso C. ¿Sí? Que estaría listo, por ejemplo, para tomar decisiones de inversión, sea en un pequeño negocio propio, en una formación profesional que puede ser un costo más elevado, puede ser, no sé, un incremento patrimonial a través de la compra o de un inmueble o en la construcción, etcétera. Ahí recién voy a estar preparado. El problema es que muchas veces todavía no hicimos el paso A y ya queremos estar en el paso C. Hay que hacer ese ejercicio de ajustar. Luego, para lograr un equilibrio, un balance, mantener ese balance en el tiempo para luego crecer. Entonces, yo les aliento a las personas que hoy a lo mejor están escuchando diciendo, no, pero me están hablando ya otra vez de ahorro, yo lo único que sé es que no me alcanza. Bueno, vos estás en una etapa de tu vida en la que te corresponde hacer el paso A, ¿sí? Ajustar. Si hoy no puedes ahorrar, con tal de que te enfoques en gastar lo justo y necesario y en ir deshaciéndote de toda la carga de deuda excesiva que puedas estar teniendo, vos ya estás por buen camino. En algún momento vas a cancelar alguna de esas deudas y ahí vas a poder redireccionar esa cuota hacia el ahorro, vas a poder hacer ese paso B, en el cual invito que hagamos el esfuerzo de permanecer un tiempo razonable, hasta como que se fije eso en nuestra conciencia, de vivir en un equilibrio y ya no con sobresaltos y subidas y bajadas, para luego, con toda seguridad y con más solidez también, tomar la decisión de crecer. Adriana, es sumamente interesante lo que nos estás comentando y queremos seguir conversando. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar en otro bloque. Claro. Estamos conversando con la economista Adriana Bock respecto a las finanzas personales y también el manejo del dinero. Hacemos una pausa en Mirada Clave, enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave y seguimos conversando con la economista Adriana Bock. Adriana, estábamos comentando un poquitito antes de entrar en cámara sobre este periodo inflacionario que estuvimos viviendo y los efectos que tiene esto en cuestiones como, por ejemplo, el ahorro. Adriana, ¿qué lecciones más o menos te parece que tenemos ya aprendidas con este periodo y más o menos qué consejos le podemos dar a la gente para periodos todavía complicados que se vienen respecto a los precios? Asimismo, este tema de la incertidumbre con relación a los precios y todas las medidas que se toman para contener y que afectan también la actividad económica, el precio, el financiamiento, etcétera, nos tiene que servir, como decías, de lección para estar preparados, para poder tener tanto en el corto plazo una buena liquidez y ir formando a largo plazo una mayor solvencia, como esto a nivel de economía personal y familiar. Puede sonar que como esto es solamente para grandes montos o para grandes niveles de ingresos, no, sin importar el nivel de ingresos, tenemos que pensar que a corto plazo necesitamos liquidez. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos tener la suficiente cantidad de ingresos disponibles para poder cubrir nuestros costos de vida, nuestros compromisos financieros e ir retirando parte de esa liquidez y reservándola para más adelante, que sería el ahorro, ¿sí? Esto es algo básico, imprescindible, que no podemos obviar. Si por algún motivo decíamos, o la situación de la inflación deja sus secuelas, ¿dónde es lo que deja la secuela la situación de la inflación? En el empobrecimiento de la familia, en el sentido de que aumenta el nivel de endeudamiento, lo que ya no me alcanza para comprar porque subieron los precios, tengo que recurrir a la deuda, entonces aumenta el endeudamiento y lo poco o nada que tenía de capacidad de ahorro o de ahorro acumulado se fue yendo, ¿sí? Entonces, para poder recomponer esa liquidez a corto plazo, necesitamos ir deshaciéndonos, como decía, de la deuda acumulada, conteniendo
ese proceso de endeudamiento que quede, digamos, que se detenga y que ya no aumente, para luego ir recuperando la capacidad de ahorro. ¿Cómo hacemos, un ejemplo, cómo hacemos para contener y detener el crecimiento de la deuda y para hacer que esta vaya disminuyendo? Un ejemplo clásico, el tema de las tarjetas. Si yo tengo, no sé, acumulado 6 millones de deuda en tarjeta de crédito y sé que mi capacidad de pago es, no sé, de 500.000 por mes para poder deshacerme de esa deuda, entonces yo me tengo que proponer pagar, no sé, a lo largo de 12 meses sería, sin contar con los intereses, 12 meses y un poco más, tener un ritmo constante de pago de esa deuda, pero sin volver a utilizar. Quiere decir que tengo que dejar de utilizar esa herramienta por un tiempo y concentrarme solamente en pagar. Al término de ese periodo, de ese tiempo, yo voy a tener una liquidez ya disponible. Ya esos 500.000 que antes iban al pago de la tarjeta van a quedar disponibles para la familia, para la persona, y ahí la persona va a poder decir, bueno, esto lo asigno hacia el ahorro o lo asigno hacia algún otro tipo de gasto necesario que a lo mejor estaba siendo postergado por algún motivo, ¿sí? Entonces ahí estamos concentrándonos en un plan de pagos para disminuir deuda que nos da como primer efecto inmediato, o no inmediato, pero primer efecto visible, sensible, el mejoramiento de nuestra liquidez. Pero hay otra cosa que no es tan visible, que no se ve, que es la relación entre la deuda que tengo acumulada, o sea, todo el pasivo acumulado y los activos, ¿sí? Entonces, si yo tengo mucho ahorro, pero también tengo mucha deuda, o tengo más deuda que ahorro, igual mi balance está en negativo, ¿sí? Ya estamos hablando más a largo plazo. En cambio, si yo tengo cero ahorro, pero tengo cero deuda al mismo tiempo, estoy no en una posición ideal, pero en una posición de partida más favorable que estando, digamos, en negativo. Entonces, por eso, si yo me concentro en liquidar esa deuda de tarjeta que estoy haciendo, estoy liquidando mi pasivo, a lo mejor todavía no tengo ahorro, pero estoy igual, pasivo cero, activo cero. A partir de ahí puedo empezar a redireccionar esos 500.000 hasta que se vaya acumulando, y si no vuelvo a adquirir otras deudas, entonces puedo al final, vamos a suponer que un año me lleva a terminar de pagar una tarjeta y en un año más sigo con deuda cero, pero ya tengo un ahorro acumulado X. O sea, ya poniendo situaciones de plazos así muy largos, se puede planificar, retomar también, no solo la liquidez a corto plazo, sino también esa fortaleza, esa solvencia en el que la deuda es menor que lo que tenemos a nuestro favor, que podría ser el ahorro y otros bienes. Eso lleva su tiempo, no es por supuesto de un día para otro, pero vale la pena fijarse eso como meta, porque ahí es como que cambia esa parte subjetiva de la toma de decisiones del día a día. A veces digo, ¿qué es lo que tanto voy a ahorrar? ¿O qué es lo que me importa? Voy a rayar nomás este gasto. Parece que nada tiene un impacto, que nada cambia, pero si empezamos a mirar a largo plazo, 2, 3 años más adelante, vemos que esas pequeñas decisiones sí tienen su impacto, que puede ser positivo como puede ser negativo. Y también existen otras formas de ir acelerando esos procesos. Por ejemplo, no quiero esperar un año para pagar toda una tarjeta y no quiero esperar 2 años para tener un ahorro X acumulado. Bueno, puedo empezar a pensar qué otras fuentes de ingreso puedo sumar a lo que hoy estoy teniendo. Tengo una ocupación en relación de dependencia, un salario, ¿sí? Pero tengo algún tiempo libre o algún mecanismo para poder hacer en paralelo algún pequeño emprendimiento familiar. Proponernos eso, tener un ingreso extra, algo que no sea generalmente algo que tenga que ver con servicios, con comercializar productos, pero sin una infraestructura tipo local ni gastos fijos, sino hoy en día a través de las redes sociales se puede hacer mucho. Un ejemplo, entonces todo ese ingreso extra que puedo yo hacer, puedo duplicar los pagos que estoy haciendo en la tarjeta y disminuir a la mitad el tiempo de cancelación. Y puedo disminuir también a la mitad del tiempo en el que ya tengo un ahorro acumulado, a través de esa diversificación de ingresos, ¿sí? Entonces, ahí con eso nosotros potenciamos ese proceso en el que estamos y como que le echamos más combustible positivo a esa energía que estamos queriendo crear. Y también está en el caso de los asalariados, por ejemplo, el tema del aguinaldo. Yo puedo tomar la opción de
utilizar el aguinaldo para cancelar más rápido esa tarjeta. En vez de cancelar en 12 meses, voy a cancelar en 8 meses, porque voy a hacer un pago grande con mi aguinaldo. Lo mismo con el ahorro. En vez de ir haciendo solamente aportes recurrentes de 500.000, de repente con el aguinaldo hago un aporte extra que hace aumentar eso, acelerar ese aumento, ¿sí? Entonces también pensar que podemos, digamos, planificar un escenario en un tiempo razonable para tener un marco, pero a partir de ahí podemos tomar otras estrategias y usar nuestra creatividad también para poder acelerar esos procesos. Adriana, cuando hablamos de educación financiera, ¿qué actores te parecen que tienen que estar implicados en el proceso de la educación financiera de las personas? Hablamos de la necesidad de tener educación tal vez en ámbitos de las escuelas, en ámbitos de las universidades, en ámbitos de las propias empresas. ¿Qué actores te parece que tienen que estar implicados en este proceso? Son varios actores y todos son imprescindibles. Es importante que se actúe con sinergia y en conjunto, desde lo que es el sector educativo, desde el nivel de la educación escolar básica al nivel medio. Es muy importante poder ejercitar ciertas cuestiones claves como criterios para toma de decisión, qué consecuencia me podría acarrear esta decisión versus esta otra, me conviene hacer esto ahora o esperar un poquito más, ir ejercitando el pensamiento crítico a la hora de tomar decisiones con ejemplos que se adapten a cada edad y también motivar muchísimo la creatividad, esto que decíamos, si no me alcanza con mi sueldo, entonces ¿qué voy a hacer? No, puedo emprender, puedo hacer esto, puedo fabricar esto, puedo preparar esto, vender, puedo prestar este servicio. Entonces, empezar a fomentar ya ese pensamiento de abundancia, de crecimiento y de prudencia también a la hora de tomar decisiones desde el nivel educativo escolar. Luego están, yo creo, un actor muy importante son los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, ustedes que puedan seguir haciendo esto, de difundir, de generar estos debates, de estas conversaciones y llegar a todos los hogares con estos temas. Luego tenemos el sector financiero que mencionamos antes, que hace un trabajo sistemático de poder incluir financieramente a las personas y darles la educación que necesitan para que esa inclusión financiera realmente sea provechosa en cuanto a acceder al crédito, pero utilizar, no solo acceder al crédito, utilizar bien el crédito, que esa inversión tenga un resultado en la calidad de vida de las personas y fomentar el ahorro formal. Y ahora hay un cuarto actor que sería el sector corporativo de las empresas. Se habla mucho de lo que es el liderazgo y la cultura organizacional, porque realmente los líderes en las empresas, con sus actitudes, con sus reacciones, con las decisiones, con lo que van implementando ante cada situación, ante cada desafío, están generando un ejemplo, ¿sí? No solo para el ámbito laboral o profesional, sino para un crecimiento personal en sus equipos. Entonces, esa cultura organizacional que permea desde los líderes a toda la organización es muy importante para tener eficiencia dentro de la empresa, pero también para ayudar a crecer a las personas en todos los aspectos. Entonces ahí es donde creemos que es sumamente importante que dentro de la cultura organizacional de las empresas se instale se instale cada vez con mayor penetración la cultura de finanzas sanas, ¿sí? De decir, estoy haciendo un esfuerzo para realizar mi trabajo, me estoy esforzando por hacer mi trabajo bien y estoy recibiendo una compensación. ¿Qué puedo hacer para que eso no acabe ahí? Al final el fruto del esfuerzo, que es nuestra compensación salarial, no termine causándonos más estrés, sino que al contrario, sea lo que realmente disfrutemos. Y para eso tiene que haber ese orden, ese balance que mencionábamos antes y esa proyección de crecimiento. Y muchas veces cuando no nos enseñaron eso, ni en la escuela, ni en otros ambientes, es el ambiente de nuestro lugar de trabajo el ideal probablemente o el más accesible para poder ir instalando estos conocimientos, estos criterios y esta cultura. Adriana, ustedes están también encarando iniciativas para justamente profundizar el tema de las finanzas personales. ¿Puedes comentarnos algo de lo que van a hacer, de lo que están haciendo, cómo están proyectándose?
Asimismo, nosotros desde nuestra organización Superarte, que justamente este año cumple 10 años y nos dedicamos de lleno a lo que es la educación financiera y la asesoría financiera personal, estamos haciendo cursos y tutorías de finanzas personales dentro de las empresas en un ambiente corporativo. Por eso consideramos también que las empresas y todos los actores son nuestros aliados estratégicos y somos nosotros también aliados de todo este conjunto de actores. A partir de, bueno, de todo lo que pasó, la pandemia, etcétera, nos dimos cuenta que ya no era suficiente solamente prestar un servicio que llegue a ese beneficiario final, que sería el colaborador, y entrenarle a él, a ella, o asesorarle a él o a ella nada más, sino que también es muy importante trabajar a nivel de liderazgo para poder crear esta cultura que decíamos, ¿verdad? Para poder hacer que esto permee ya no solo en cuanto a conocimiento, sino que se haga algo que impacte el área motivacional de las personas, su grado de satisfacción también dentro del ambiente laboral. Entonces la idea es tener líderes bien formados para que a partir de ahí cada empresa pueda intensificar mucho más su proyección o su actuación en el área de la educación financiera. Adriana, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Este tema y otros relacionados dan para muchísimos programas, hay muchísimo para hablar. Esperamos contar contigo nuevamente aquí en Mirada Clave. Un gusto como siempre, Eduardo, a las órdenes. Estuvimos conversando con la economista Adriana Bock. Ahora hacemos una breve pausa en Mirada Clave, enseguida retomamos. Continuamos en Mirada Clave y seguimos debatiendo sobre la inclusión financiera y la educación financiera en nuestro país. En este momento estamos en comunicación con Pedro Peña, director de Inclusión Financiera del Ministerio de Hacienda. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Mirada Clave. Gracias a ustedes por el espacio y acá desde la Dirección de Inclusión Financiera del Ministerio de Hacienda estamos a las órdenes para esta estrategia de inclusión financiera que nos apasiona a todos, ¿verdad? Pedro, precisamente, en líneas generales, ¿cuál es la situación que identifican respecto al manejo de las finanzas por parte de los paraguayos? ¿Se tienen algún tipo de estadística respecto a cómo se maneja, por ejemplo, con los ahorros, cómo se maneja con el dinero, algún tipo de valoración sobre cómo estamos parados en este campo, Pedro? Sí, recientemente tuvimos la encuesta de capacidades financieras con un apoyo de la CAF, donde el 79% de las personas reciben su salario en forma de efectivo, ¿verdad? En efectivo o en cheque. Para resaltar eso es un punto, uno de los temas de la estrategia que queremos impulsar es el uso cada vez menos del efectivo. Por eso las entidades financieras proponen hay un instrumento financiero llamado cuentas básicas, que con la sola presentación del documento se le puede habilitar. Es como una caja de ahorro donde el empleador puede ir pagando el salario del empleado, ¿verdad? Entonces, sin manejo efectivo, eso lleva a una mayor seguridad tanto al empleador como al empleado, ¿verdad? En el momento de recibir el salario. Vemos en las noticias generalmente los fines de semana empresas contratistas que son asaltadas, son generalmente la parte del sector de la construcción. El empleador sufre la pérdida total en esos asaltos agravados, robo agravado como le llama la policía, justo al día de pago en efectivo. Entonces nosotros de la estrategia impulsamos la utilización de medios de pago electrónico, en este caso sería las cuentas básicas. Otro tema que vemos también es que el 73% de las personas que ahorran, lo ahorran bajo el colchón, o sea, en la casa,
Y eso también es muy peligroso a la hora de recibir la visita ingrata los robos domiciliarios. Entonces la idea es que de la estrategia impulsamos la participación o llevar los ahorros en el sector financiero formal o en la cooperativa. Entonces son varias acciones que se impulsan desde la estrategia. Recuerdo en una entrevista, disculpen, en una estadística anterior, ahí está, que era también un tema relevante, el entendimiento respecto a los diferentes productos financieros que se tienen en el mercado, Pedro. No, entiendo que no hay estadísticas muy actualizadas tampoco al respecto, pero ustedes notan de que la gente también tiene desconocimiento de las herramientas que tiene a disposición dentro del sistema financiero, de que puede tener una cuenta, de que es probablemente más ventajoso para ellas, de que tiene sus beneficios, de que puede ahorrar y de que puede invertir. Hay todavía mucho trabajo por hacer ahí, Pedro, de enseñarle a la gente cómo manejar su dinero y qué tipo de instrumentos tiene disponible dentro del mercado. Sí, justamente tocaste el punto clave que creo yo también, el tema de conocimiento financiero. Dentro un índice de conocimiento financiero está la educación financiera. La idea de educarnos financieramente es conocer, estar informado primero, conocer todos los instrumentos en el mercado y tomar las decisiones más correctas, ¿verdad? Entonces, como uno de los mitos que queremos romper dentro de la estrategia es muy baja la cuota. Hay una encuesta donde generalmente el paraguayo o la paraguaya ve la cuota, no ve la tasa de interés que está detrás de esa cuota. Entonces, eso es muy importante a la hora de tener una salud financiera. Tener varias cuotas chicas nos lleva a sufrir tener una salud financiera mala, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los puntos que estamos a través de la educación financiera, que no solamente que vean diferentes instrumentos en el mercado, sino que analicen las tasas de las cuotas que está detrás de ese crédito. Entonces, eso es un punto importante por acá de mencionar, la educación financiera. Pedro, y justamente como parte del trabajo de la estrategia, ¿qué acciones realizan? Si nos podés comentar con más detalles, ya nos estuviste comentando algunas cositas, pero específicamente para que la gente también entienda y dimensione, la estrategia de inclusión financiera es sumamente importante para nuestro país. ¿Qué acciones desempeñan y cuáles son los objetivos que persigue esta instancia, este estamento? Bueno, la estrategia la implementa el comité preside el Ministerio de Hacienda, está también el Banco Central, como creo que ya lo dije, el Banco Central, INCOP y la Secretaría Técnica. La estrategia tiene 60 acciones, tenemos 7 grupos de trabajo, por ejemplo, el grupo pago, el grupo de ahorro, crédito, defensa al consumidor, poblaciones vulnerables. Por ejemplo, dentro de poblaciones vulnerables se creó el microseguro social, el microseguro agrícola, con la participación del sector privado. O sea, los grupos están compuestos por instituciones públicas, privadas y también a una ONG y la sociedad civil, donde se impulsan estas acciones, ¿verdad? Entonces, nosotros coordinamos esas reuniones, pero en realidad el sector privado que lleva adelante la ejecución de la acción. Entonces, por eso, como le comento, el microseguro social fue un producto del trabajo mancomunado, coordinado entre el Banco Central, el Ministerio de Desarrollo Social y la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros. Uno de los instrumentos que se quitó a través de la estrategia. Pedro, y cuando hablamos de inclusión financiera propiamente dicha, también hay un largo camino por recorrer en el sentido de que se fue avanzando, tenemos crecimientos en cuanto a esos indicadores en nuestro país, pero hay todavía un espacio importante para crecer, para que, por ejemplo, cada vez más personas, hombres, mujeres, tal vez las mujeres también tienen ciertas barreras de acceso al sistema financiero, a los productos financieros, es decir,
La pregunta es, vamos avanzando, es cierto, pero todavía tenemos terreno para crecer en cuanto a lo que es propiamente la inclusión financiera en Paraguay. Sí, yo creo personalmente que estoy acá el tema de inclusión financiera de 2013. Avanzamos muchísimo. En la primera etapa fue el acceso. Creo que había como 87 distritos sin ningún tipo de acceso a un instrumento financiero. Se manejaban todo a nivel efectivo. En una segunda etapa apuntamos ya al uso de los instrumentos financieros. Entonces estamos avanzando en esa línea, ¿verdad? Entonces, una primera etapa fue disminuir la barrera de acceso a través de los POS, a través de las EMPES, a través de los cajeros automáticos, a través de que todos los comercios en el interior o puedan recibir pagos electrónicos, billeteras. Todo eso trabajó con el sector privado como la SABAN, las telcos, y ahora es el uso. O sea, estamos educando a las personas que usen las tarjetas o las billeteras o el instrumento que tenga. Por ejemplo, del 13% del sector asalariado que recibe su salario en una cuenta, el 43% lo retira de una sola vez, el 40% lo retira en partes. O sea, ahí está el tema del uso. Esa tarjeta lo puede usar como un medio de pago y al final lo está usando retira todo de una sola vez y lo utiliza en efectivo. Entonces, la idea de ahora que tenemos, bueno, hace unos años atrás ya, es que utilicen los medios de pago, que utilicen los instrumentos que tienen a disposición. Por ejemplo, sector jubilado, la mayoría lo retira de una sola vez y lo mantiene su jubilación en la casa, ¿verdad? Entonces la idea es que puedan ir a cualquier comercio y utilizarlo como cualquier tarjeta de crédito o débito que tengan, ¿verdad? Entonces ese es el segundo paso que estamos ahora trabajando y vamos avanzando en esa línea. Pedro, mencionaste justamente algo relevante, el factor geográfico. Hay zonas del país en los cuales se tienen menores niveles de acceso y de educación financiera. Probablemente ese sea el foco de la estrategia, lograr de que los productos y el conocimiento vayan hacia estos lugares donde más se necesita. Asimismo, le comento el caso exitoso de Tabaí, una ciudad de Cazapá, donde le digo porque ya uno de los 83 distritos que no tenían ningún tipo de acceso y todos, bueno, a través de una mesa de trabajo de poblaciones vulnerables, creo que fue Bancar, el Ministerio de Desarrollo Social, Fundación Capital, la Secretaría Técnica, se trabajó en un proyecto para, primero, educación financiera, llevarle educarle financieramente cómo se utiliza eso, porque de 1.000 personas que recibían la transferencia condicionada de Tecoporá, cada 2 meses se iban y retiraban todo en efectivo en la ciudad de San Juan de Pomuceno. Entonces la plata, el 80% de eso quedaba en San Juan, no quedaba nada en Tabaí. Entonces con este piloto, todos los pocos comercios que habían en Tabaí, se le educó financieramente, ahí fue creciendo hasta ahora que casi la mayoría de los comercios, hay supermercados, ferreterías, ya se manejan con POS, hay cajeros, ahí se puede recibir transferencias internacionales también. Entonces, la ciudad de recibir, creo que era de quedarse entre 2-3 millones cada 2 meses, ahora pasaron a 300, 400 millones cada 2 meses que quedaban en la ciudad. Entonces fue un piloto exitoso y así cada ciudad fuimos disminuyendo esos distritos sin acceso a un sistema financiero. Están los EMPES, uno podía pagar su servicio básico en cualquier farmacia o en la ferretería misma o en el súper. También le comento otro bancario, el tema vuelto, o sea, uno se podía ir a comprar
algo de menor valor, algo por 10.000, pero pagaba 100.000 y retiraba al vuelto sin ningún costo adicional. Eso lo asumía la empresa. Entonces el cliente recibía eso en efectivo. Era una forma de cajero automático que fue un producto diseñado en la estrategia con la ayuda de Bancar y el sector privado. Espectacular. Pedro, te agradecemos muchísimo lo que nos estuviste comentando. Te quería hacer una pregunta que probablemente ya sea una valoración personal, pero igual te la quería hacer teniendo en cuenta también tu experiencia. ¿En qué etapa te parece que es más crítica en la incorporación de conocimiento o de educación financiera para una persona? Probablemente lo sea en el inicio de su etapa laboral, cuando empieza a manejar un poco más de dinero, probablemente sea antes, cuando está todavía en una etapa de formación educativa en la cual se puede ir armando ese bagaje de conocimiento para tener herramientas propias. ¿Cómo te parece que podríamos encarar este tema de la educación financiera y en qué momento de la vida de las personas se podría ir incorporando con mayor eficacia? Desde 2014, le comento algo antes de entrar en ese detalle. De 2014, a través del Grupo de Trabajo de Educación Financiera, se trabajó en la materia que se llama Educación Económica y Financiera, ¿verdad? Desde 2014 es obligatoria en la rama del tercero a la media. Esa materia se trabajó dentro de la estrategia. Estuvieron trabajando el Ministerio de Educación, el Banco Central, algunas cooperativas. Entonces, la materia fue obligatoria. Ahora hay experiencias internacionales que nos dicen que esto deberíamos hacer ya a nivel escolar. O sea, de acuerdo y el vocabulario, de acuerdo a la edad, ¿verdad? Debería ser a nivel escolar, qué sé yo, de 4 a 6 años, y otro grado podría ser de 9 a 12, y último año, el tercero, la media, como es obligatorio. Hay un proyecto, una iniciativa parlamentaria de bajar esto a nivel escolar, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos de la estrategia, es más, un comentario del presidente anterior del comité, que tal vez la materia de educación financiera a los 17, 18 años ya podría ser tarde, ¿verdad? Entonces nosotros de la estrategia queremos que esto sea a nivel escolar, o sea, y necesitamos el apoyo del Ministerio de Educación para que los profesores también se adecuen en la materia, ¿verdad? Conforme el contenido a la edad, ¿verdad? Tal vez cuando unos 5 o 6 años, hablar de ahorro, hablar de precio, al costo-beneficio, hablar de este u otro producto. Entonces, de ahí vamos, ahí apuntamos. Entonces, creemos que debería esto comenzar a nivel escolar. Pedro, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Este tema es verdaderamente apasionante. Se habla poco probablemente del tema de las finanzas y la educación financiera, pero creemos desde este espacio que es sumamente importante debatir y seguir conversando. Te agradecemos y esperamos contar contigo nuevamente en este y otros espacios. Sí, así mismo, se habla poco. Es como la salud, ¿verdad? Antes no hablamos tanto de la buena alimentación, después se comenzó a hablar de hacer ejercicio diariamente o cada tantos días. Es un hábito que tenemos que desarrollar. Bueno, lo mismo que para mejorar nuestra salud financiera deberíamos de tener un hábito del ahorro, un hábito de hacer un presupuesto, tener buenos hábitos para tener una buena salud financiera. Entonces, desde ya también le agradezco este espacio. La comunicación de nuestro trabajo es realmente importante, que llegue a todo público y que tomen conciencia de tener una buena educación financiera que nos lleva a tener buenas decisiones. Pedro, muchísimas gracias. Muy amable. A usted que pasen bien. Estuvimos en comunicación con Pedro Peña, director de Inclusión Financiera del Ministerio de Hacienda. Vamos a una pausa en Mirada Clave, enseguida continuamos.
Estamos finalizando esta edición de Mirada Clave, en la cual analizamos también cuál es la situación respecto a la educación financiera en nuestro país y la inclusión financiera. Estuvimos conversando con Adriana Bock, ella es economista que tiene una amplia experiencia trabajando con las finanzas personales, con la gente, y nos estuvo comentando su visión acerca de qué es lo más importante respecto al manejo del dinero, cómo podemos hacer para tener un mejor manejo, una salud financiera mucho mejor, y cuál es su perspectiva respecto a cuáles son los principales actores que deben verse involucrados en el tema de la educación financiera en Paraguay. También estuvimos conversando con Pedro Peña, director de Inclusión Financiera del Ministerio de Hacienda, quien nos dio datos bastante interesantes. 7 de cada 10 paraguayos prácticamente ahorran bajo el colchón, se manejan con dinero en efectivo, y esto genera muchos riesgos, sobre todo en el caso de las personas que no tienen una forma específica de depositar esto, por ejemplo, en un banco posteriormente, o que se manejan siempre con efectivo. Este tipo de estadísticas dentro del Comité de Inclusión Financiera, en el marco también de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, muestran las debilidades que tenemos como país en esta materia y los diferentes trabajos que debemos afrontar para tener un mejor manejo del dinero. Todo esto estuvimos analizando en este programa de Mirada Clave, tratado o enfocado respecto a las finanzas personales en Paraguay. Les agradecemos la compañía, la sintonía, y vamos a seguir analizando otros temas importantes para la economía paraguaya en este espacio, aquí en Mirada Clave del canal de la producción de la Mega Cadena. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos encontramos próximamente.